Ok, entonces iniciamos. Muy bien, aquí tenemos entonces el tema de las ecuaciones de Maxwell. ¿Verdad? Las ecuaciones de Maxwell nos permiten tener todas las leyes fundamentales, o sea que cada vez que queremos ver un fenómeno o una situación particular, volvemos a las ecuaciones de Maxwell. Y claro, la primera aproximación que hemos hecho, nos hemos concentrado en el espacio libre. O sea que son una forma más simplificada de las ecuaciones de Maxwell. Su expresión general sería indicando sus variaciones temporales, la ecuación de Maxwell. Aquí tenemos en su forma eh, diferencial y variante en el tiempo. Ahora, fíjense que las variaciones en el tiempo que estamos considerando aquí son arbitrarias, o sea que no necesariamente es un régimen armónico. Estaríamos considerando más bien eh, cualquier tipo de variación, ¿verdad? Cualquier tipo de variación que se nos pueda dar. Esta es la generalidad, ¿verdad? De nuestra ecuación general. ¿Qué más podemos mostrarles aquí? Bien, aquí nos aparece un elemento y ustedes no lo han visto normalmente en las ecuaciones de Maxwell. Este es una corriente magnética que se ha introducido desde el punto de vista matemático. No es que exista como un elemento físico, pero como es una ecuación generalizada, entonces se introduce eso. Y en algunas introducimos aquí una carga magnética que tampoco existe, ¿verdad? Pero nos permite aplicarlas a unos problemas, o sea, porque aquí hay una dualidad, ustedes van a ver que esta ecuación es similar, estas dos ecuaciones son similares. Lo único que hacemos es cambiar E por H. Claro, como no existía una corriente magnética, este elemento no nos aparece como contraparte. Entonces, se generalizan las ecuaciones y se utilizan estas corrientes ficticias o incluso pueden ocuparse cargas ficticias y de esa manera resolver unos problemas que serían mucho más complejos si tuviéramos que aplicar directamente las cantidades físicas. Eh, no vamos a afrontar ese tipo de problemas en nuestra clase, pero es bueno tener el enfoque generalizado de las ecuaciones de Maxwell. Esto es lo que tenemos, esto en su forma diferencial. Las tenemos en su forma integral también, como vamos a ir viendo más adelante. Podemos derivar de aquí la forma integral. O sea, que esta podría ser el punto de partida y de ahí sacar todo el resto de relaciones que tenemos en derivadas de las ecuaciones de Maxwell. Eh, bien, en el caso anterior entonces, ¿qué pasa? El primer caso es que es objeto de electromagnetismo 1 y otras clases de electromagnetismo que han visto. Es invariante en el tiempo. Que de ahí entonces podemos segmentizar, dividir esto en segmentos. Uno que le llamaríamos electroestática. O sea que aquí a los campos eléctricos y magnéticos, como no son variantes en el tiempo, están desacoplados, ¿verdad? No, la presencia de uno puede presentarse independientemente de la presencia del otro. O sea, por eso aparecen como separados. Magnetostática sería el otro tema. Eh, no es de interés para nuestra clase esto, ¿verdad? Más nos interesa el caso variante en el tiempo. ¿Y cuál es el elemento principal aquí que derivamos de ecuaciones de Maxwell? Son las ondas electromagnéticas. O sea, estamos hablando de una variación senoidal y en base a esto es que analizamos las líneas de transmisión, ¿verdad? Porque las líneas de transmisión las vamos a visualizar en su comportamiento con respecto a las ondas electromagnéticas. No en un régimen invariante en el tiempo, que no es el interés mayor que tenemos. Tenemos también aquí todo lo que hemos visto, las leyes de Kirchhoff, ¿verdad? Que se aplican en su forma circuital para circuitos con longitudes de onda, perdón, para circuitos con dimensiones mucho menores que la longitud de onda. Si el circuito es comparable a la longitud de onda, como pasaría en microondas, por el caso, si el circuito es comparable a eso, allí ya tenemos que empezarlo a ver desde varios puntos de vista. Una es
como les indiqué antes, que los elementos concentrados que tengamos en el circuito se empiezan a aparecerles elementos distribuidos. O sea que es un circuito, el inductor no va a ser un inductor puro, va a empezar a comportarse de otra manera. Pero no solo ese problema vamos a tener un problema de retardos. O sea que como aplicamos un voltaje en un punto del circuito, y como la longitud de onda, perdón, el tamaño del circuito es comparable a la longitud de onda, cuando vamos recorriendo el circuito, la fase empieza a cambiar. Entonces las corrientes, voltajes se mueven y se van desfasando. Y eso tiene efecto en el comportamiento del circuito. Eso sería un tema interesante. El curso no nos va a dar para estudiar esos circuitos así, con ese tipo, pero vamos a ver un componente que es la línea de transmisión, que es el que vamos a introducir. En otras clases, de las que continúan a esta, vamos a ver otros casos. Las antenas es un asunto. Y tenemos una clase que es redes de microondas, que ve toda la parte, los componentes, ¿verdad?, que podemos usar, una serie de componentes. Aquí en este caso solo vamos a ver las líneas y guías, digamos, son los elementos que vamos a introducir. Bien, y acá de este asunto surge lo que es la teoría de circuito, que se vuelve un tema aparte, pero que se deriva de todo este asunto. Finalmente tenemos lo que es la óptica geométrica, que esto lo usamos, no es el ámbito de no estamos dentro de los temas de la clase, pero tenemos una clase posterior a esta, que es la clase de propagación, donde vamos a usar este modelo óptico geométrico para poder estudiar las ondas que se van a propagar. Es un caso que es un modelo, digamos, que lo derivamos de Maxwell. Bueno, todo, como ven, todo está aquí. Todo nuestras aplicaciones, las líneas, los circuitos, la propagación de ondas de radio, se deriva de todas estas leyes fundamentales. Bien, volviendo entonces a nuestra ecuación de Maxwell, tenemos 4 ecuaciones, ¿verdad? La primera, el rotacional de E, ¿verdad?, es igual a la variación del flujo menos tenemos aquí una corriente magnética. Y la otra, la variación del flujo eléctrico, más una corriente eléctrica. Estamos relacionando aquí, en lugar del rotacional de H. La diferencia de D, que es la ley de Gauss, nos da igual a la carga volumétrica. Y la diferencia de B nos daría 0, dado que no estamos asumiendo que existe una carga magnética, ¿verdad? En las cantidades que hemos indicado en estas ecuaciones, bueno, el campo eléctrico lo expresamos en voltios por metro, el campo magnético en amperios por metro, la densidad de flujo eléctrico o desplazamiento eléctrico se le llama también, en coulombs por metro cuadrado. Es un poquito diferente, ¿no? La densidad de flujo magnético es la contraparte, en webers por metro cuadrado. La corriente magnética esta es una densidad de corriente ficticia, magnética, y miren cómo aparece la corriente, voltios por metro cuadrado, esa densidad. O sea que aquí se nos empieza a reconfigurar nuestros conceptos. La densidad de corriente eléctrica en amperios por metro cuadrado y la densidad de carga eléctrica en coulombs por metro cúbico. Es una densidad volumétrica. Bien, en el espacio libre lo que habíamos visto nosotros que las relaciones entre las intensidades de campo magnético y las densidades de flujo se definen por estas dos ecuaciones. Les estamos agregando aquí, donde B es igual a μ0 por H y D es igual a 0 por E. ¿Ok? Estas cantidades las conocemos. El índice 0 que tenemos aquí se refiere al espacio libre, ¿verdad? Entonces, tendríamos que sería μ0 es igual a 4pi por 10 a la menos 7 en ríos por metro y epsilon 0
8.854 por 10 a la menos 12 faradios por metro. La operación que aparece aquí nos va a permitir que esto quede expresado, como dijimos antes, amperios por un metro cuadrado y, ¿verdad?, voltios por metro cuadrado. Muy bien. Ahora, aquí estamos asumiendo que estos valores, dos cosas pasan con estos valores, ¿verdad? Con μ0 y epsilon 0. Lo primero es que son reales, ¿cierto? Ustedes ven, son números reales. La segunda es que es un escalar, no es un vector, ¿verdad? Por eso no aparece ningún operador aquí que diga que es un producto de vectores, sino que este es un escalar multiplicando un vector. Estos son vectores. La pregunta es, ¿todos los materiales son así? Porque este es el espacio libre, únicamente el espacio libre, es a lo único que se refiere. Pues hay materiales que este valor, recuerden que este es bueno, este valor aquí no aparecería porque recuerden que estas cantidades que estamos usando en esta representación, todas estas son cantidades reales. ¿Okay? Son reales, como ustedes están viendo, ¿no? Cantidades reales, reales, reales. Cuando decimos reales son las cantidades físicas, las cantidades que vamos a poder asociar con la realidad, no solo desde el punto de vista matemático. Esta no es una representación fasorial, eso es lo que estamos tratando de indicar. Entonces, este número tiene que ser necesariamente real, porque esto es real, esto es real, esto es real, y esto tendría que ser real. Entonces, hay materiales que estas expresiones no es tan simple representarlos, ¿verdad? Porque el comportamiento que tienen estas es que van a introducir, aparte de un efecto sobre la magnitud, que es lo que haría un escalar, sino que tienen un efecto sobre la fase también. Entonces sale más apropiado usar una representación de tipo fasorial, para lo cual nos vamos a meter un régimen armónico que nos es bastante útil para los fenómenos reales que vamos a considerar. Entonces, hay otros medios que no son el espacio libre, que van a tener otro comportamiento. No son estos valores y van a tener otros efectos aparte sobre la magnitud. Muy bien, podríamos trabajar las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones aparecían con estos numeritos, 1, 1A, 1, 1B, C y D, las 4 ecuaciones, ¿verdad? Son lineales, pero están amarradas. Cuando es un régimen variante invariante en el tiempo, variante en el tiempo, que es el que nos interesa a nosotros, que es el que hemos puesto aquí, su régimen variante en el tiempo, no son independientes, ¿verdad? Están acopladas. Si es un régimen invariante en el tiempo, se desacoplan. Entonces, no son independientes. Se depende una de la otra. Podemos aplicarle, por ejemplo, la divergencia a la primera ecuación, y era el rotacional de E, sería la divergencia sobre el rotacional de E. No me voy a meter a los operadores matemáticos que tenemos aquí, porque doy por sentado que ustedes los manejan muy bien. Había un detalle más en esta notación que estamos usando. Siempre que se refiera a cantidades cursivas, ustedes ven que está con letras cursivas, ¿no? Se refiere a los valores reales, ¿verdad? Variantes en el tiempo. Valor real, variante en el tiempo, son las cursivas. Cuando aparecen letras que no son cursivas, que son letras en molde, va a ser a las cantidades fasoriales. Pero volvamos aquí. Entonces, la divergencia del rotacional de la divergencia de un rotacional, esto ya matemáticamente, ¿verdad? Sabemos que es 0. Entonces, este sería el lado izquierdo de la primera ecuación de Maxwell. Lo aplicamos al otro lado, teníamos la variación de la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético, y teníamos menos la corriente. Ahora aplicamos el operador de divergencia y se nos convierte en esto, ¿no? ¿Ok? Aquí se ha asumido que no hay cargas magnéticas.
bueno, no hay cargas magnéticas en el modelo que estamos tomando matemático. Entonces, esto se va a hacer cero, este elemento. Y eso lleva a que la divergencia de B también sea cero, cero. O sea que esta es la última ecuación, la cuarta, la, la de Gauss, era 1, 1D. De aquí podemos sacar la ecuación de continuidad también tomando la segunda ecuación. Si tomamos la segunda ecuación y le hacemos estas operaciones y metemos, o sea que vamos a tomar, yo sé que voy rápido con esto, pero la verdad que como ustedes están familiarizados, tenemos que pasar rápido para ver el tema que nos interesa en la clase. Aplicamos lo mismo, divergencia sobre este, y usamos esta otra ecuación y hacemos los reemplazos que tenemos aquí y obtenemos la ecuación. Lo que nos va a salir de esa operación es la que conocemos como la ecuación de continuidad, ¿verdad? Es la divergencia de J más la derivada de la carga, densidad de carga volumétrica con respecto al tiempo es igual a cero. Esta es la ecuación de continuidad, ¿okay? Que también la hemos visto en nuestros cursos anteriores. Bien, ¿y qué nos dice la ecuación de continuidad? Que la carga se conserva, que está relacionada con la carga, perdón, con la corriente. Aquí la divergencia de la densidad de corriente representa el flujo de corriente que emerge de un punto determinado, ¿verdad? Y la derivada de ρ con respecto a t va a representar la acumulación de carga en el tiempo, ¿verdad? Que puede haber en ese punto. Entonces, se reduce la carga, o sea, las cargas se mueven, pues uno pensaría se reduce se aparece una corriente y afecta es producto de la variación de la carga, ¿no? Con esto, Maxwell llegó a la conclusión que había una corriente de desplazamiento, ¿verdad? Necesaria en la segunda ecuación, ¿verdad? En la segunda ecuación de Maxwell. ¿Qué más podemos decir? Podemos convertirlas en forma integral, ¿verdad? Y para eso hay algunos teoremas que podemos aplicar. No voy a entrar en el detalle porque eso ya también ustedes ya manejan este asunto. Y tenemos, por ejemplo, la ecuación, las dos últimas, la de Gauss, la C y la D. Entonces sería la integral en una superficie cerrada de el desplazamiento eléctrico, es una integral de superficie, es igual a la integral volumétrica de la densidad de carga volumétrica, y esto es igual a la carga, ¿no? Gauss. Vamos a ver acá. Muy bien, la otra ecuación, la integral del flujo magnético en una superficie cerrada nos va a dar cero. Eso también lo conocemos. Q es la carga contenida en el volumen cerrado, ¿verdad? Un volumen que vamos a tener por una superficie, cerrado totalmente por una superficie. Aquí aplicamos otros teoremas, el teorema de Stokes sobre la primera ecuación de Maxwell. Estas son las dos últimas ecuaciones, sobre la primera ecuación de Maxwell, y podemos convertir nuestra primera ecuación en esta expresión, ¿verdad? Que sería eso. Bueno, aquí creo que se me fueron mal los numeritos. Bien. Sería E de L, la integral en una trayectoria cerrada, es una integral de línea, es igual a menos la variación del flujo, ¿verdad? Que fluye en esta superficie, menos la corriente magnética que se produce en esa superficie, ¿verdad? El término
este término no lo habíamos visto en nuestras expresiones anteriores. Si lo quitamos es la ecuación de Faraday que teníamos, ¿verdad? Es la integral de alrededor de un camino cerrado, ¿verdad? La integral de línea sería esta que vemos aquí, y la superficie a la que se refiere es la superficie limitada por la integral de línea, que es el valor C es este camino, y la superficie es la que está contenida entre los límites del camino. Eh, Esto, pues, de aquí, como vimos en la clase anterior, de aquí se deriva la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿verdad? Podemos, este pedazo nos aparece toda la ecuación de Kirchhoff y que es igual a la variación del flujo magnético, si lo hubiese, va en la trayectoria del circuito. Si no, esto se vuelve cero y nos queda puro Kirchhoff. La forma que vimos conocida típica. Bien, agarramos la segunda ecuación de Maxwell y sacamos la ley de Ampere, ¿verdad? Ya sacamos la de Faraday y la de Ampere, y otra vez aplicando el teorema de Stokes. Entonces tenemos que la HDL, allá teníamos EDL, es igual a la derivada del flujo eléctrico más la corriente de conducción, ¿verdad? Este sería la corriente total que fluye, ¿verdad?, a través de la superficie S, la que tenemos aquí representando, es el flujo total de corriente a través de la superficie. Entonces, todas estas ecuaciones que hemos visto serían las ecuaciones en su forma integral, ¿verdad? Ahora, estas ecuaciones aquí, como las variaciones en el tiempo, las hemos puesto no hemos asumido una función o un comportamiento variante en el tiempo específico. Para nuestros fines y para lo que vamos a usar normalmente, usar un régimen armónico nos es bien conveniente, o sea, en la cual asumamos una senoidal perfecta en nuestro comportamiento, en nuestros campos corrientes y todo. Toda la variación en el tiempo la vamos a modelar como un poquito de sinusoide. Entonces, básicamente, esto nos va a permitir darle una forma fasorial, ¿verdad? O sea, quedamos trabajando con los fasores y nos introducimos a un espacio complejo. Acuérdense que este es un espacio real, totalmente las cantidades que ustedes van a ver en estas expresiones cuando tenemos la variación en el tiempo, estas son cantidades reales, aquí no hay números complejos en nada de esto. Pero cuando asumimos este régimen, nosotros podemos trabajar en un espacio complejo y después simplemente sacar el real de esos resultados y obtenemos las cantidades físicas, las cantidades que se aplicarían al caso particular. ¿Cómo modelamos esas cantidades? Bueno, primero, recordar que vamos a seguir usando las cursivas cuando estamos implicando cantidades reales variantes en el tiempo. Y vamos a usar las letras no cursivas cuando nos refiramos a cantidades fasoriales, ¿verdad?, basados en una variación que la vamos a asumir compleja, a la j omega t, y simplemente le vamos a sacar el real al resultado. Entonces, nuestro régimen, el que vamos a asumir, esto es bastante simplificado, ¿verdad? Una señal de comunicaciones es más complicado que un simple coseno. Este es un tono puro, ¿verdad? Ustedes lo ven aquí, tenemos una amplitud. Claro, la amplitud del campo puede variar según la posición del, del espacio donde estemos ubicados. O sea que tenemos las variables espaciales y la variable temporal. La variable temporal la estamos asumiendo que es de tipo senoidal. Esta es una cantidad real. Ustedes ven que no hay ningún complejo en todo esto. Y es una cantidad vectorial también. Tenemos aquí que este es un campo dirigido en dirección, la dirección o la polarización del campo es esta. Es la dirección que tiene el vector. Está en dirección X. A es una amplitud, es real. Aquí estamos hablando de cantidades reales. Omega sería lo que llamamos la frecuencia angular o velocidad angular. Phi sería una fase de referencia de la onda en el tiempo t igual a 0. O sea que cuando t es igual a 0 tenemos esta fase inicial.
Eh, de aquí nosotros podemos buscar una representación factorial en la cual, fíjense, ahora estamos usando las mayúsculas E, X, Y, Z. Esto solo depende del espacio, porque el tiempo ya lo estamos asumiendo. Esto solo es el fasor, como con una variación E a la J omega T. Y al sacarle real a eso, que es lo que estaríamos diciendo aquí, esta es nuestra forma de representarlo. Tenemos la cantidad, este es lo que llamamos la parte fasorial. Aquí, dentro de estos paréntesis, estaríamos trabajando en un mundo, un espacio complejo. Las cantidades complejas van a tener el sentido eh, o sea que al momento de querer nosotros ver en la realidad qué está pasando, tenemos que sacar el real, ¿verdad? Ahí nos va a dar la cantidad que medimos en el mundo físico. Estas son las cantidades del mundo físico y estas son del mundo complejo. Y las relacionamos unas con otras por el real. ¿Por qué queremos meternos en un espacio complejo? Porque es más fácil de operar. Aquí hay sus complejidades, ¿verdad? Aquí podemos decir que, bueno, es bastante simple. Entonces, abandonamos este espacio y nos vamos al espacio complejo y replanteamos nuestras ecuaciones de Maxwell. Bien, ¿qué más? Tenemos aquí algunos detallitos cuando usamos estos modelos. Eh, por ejemplo, cuando queremos sacar un promedio temporal en el tiempo, ¿verdad? Bueno, un promedio, si ustedes quieren sacar un promedio de un coseno de omega t, un promedio, ¿no? Un promedio simple, no va a dar cero, ¿verdad? Porque es simétrica en las áreas de arriba, las áreas de abajo. Ustedes quieren sacar un promedio. Entonces, normalmente aquí hablamos de promedios cuadráticos, ¿verdad? O sea, que sacamos un promedio sobre el cuadrado, ¿ok? Eh, y esto es fácil de hacerlo, ¿verdad? El promedio del cuadrado de la magnitud del campo eléctrico. Bueno, tenemos un campo que pudiéramos generalizarlo. Esta es una cantidad física otra vez. Tenemos cuál es la polarización. Bueno, sería la suma de estos vectorcitos que tenemos aquí y sus magnitudes que tengan un momento determinado. Según el tiempo, esto va a tener magnitudes diferentes, dado que tienen desfasajes diferentes. Y si yo quiero sacar la dirección de este vector, pues habría que hacer todas las operaciones. Este sería una forma de representar un campo en particular, ¿verdad? Con una polarización arbitraria y una magnitud, pues, que habría que ver cuál es, ¿verdad? Tenemos E1, E2, E3 y es la combinación de todas las cantidades vectoriales que se va a producir la magnitud de esto, ¿no? Este es un vector, como hemos indicado. Entonces, ¿cuál sería la representación fasorial de esto? Bien, la representación fasorial sería sumando los fasores, pero considerando el desfasaje eléctrico que tiene, ¿va? Entonces sería X E1 E a la J teta 1. La variación en el tiempo no aparece porque solo es el fasor que estamos considerando. Si queremos comer de sacar estas, simplemente lo multiplicamos por E a la J omega T y le sacamos el real y nos daría esto. Ok, entonces sería X E1 E a la J teta 1 Y más E2 E a la J teta 2, el otro desfasaje, Z E3 E a la J Phi 3. Si ustedes expanden esto, claro, tenemos complejos aquí, un número complejo acá y un número complejo acá también, porque estamos en un espacio complejo. Bien, ¿cómo obtenemos nuestro promedio entonces? El promedio cuadrático. El promedio cuadrático sería integrar dentro del periodo. Hacemos la integral, lo dividimos en el periodo que estamos integrando. De E es un vector por E es un vector, es un producto punto de dt. Esto lo podemos hacer en forma temporal. Estamos trabajando con cantidades cursivas, como ven, estamos hablando de cantidades reales. Bueno, podemos expandirlo y se nos convertiría en esto. Sería la suma de los componentes x, y, z al cuadrado, ¿verdad? Porque esto es cuadrático, está cuadrado, no la raíz, no es la magnitud. E1 coseno de teta al cuadrado, ustedes ven cada una de sus componentes que teníamos antes,
Lo único que ya aquí las cantidades vectoriales desaparecen, ¿no? Esto ya es una magnitud al cuadrado. Habría que integrar esto, ¿no? Esto es lo que hay que hacer. Si hacemos las integrales, o sea que sacamos E1, que no depende de tiempo, ni E2 al cuadrado, ni E3 al cuadrado, y sacamos la integral de cada una de estas, bueno, al final lo que tenemos es lo que se nos indica acá. Sería la suma de un medio de la suma de las magnitudes de los componentes. La fase B no tiene ningún impacto, solo las magnitudes. Esto que está aquí son los fasores, los que estamos solamente sumando sus valores al cuadrado. Y podríamos decir que es un medio de la magnitud de E, ¿verdad? En su forma fasorial. Este sí es un vector, la magnitud de esto. O lo podríamos expresar de esta manera. El fasor E punto E conjugado. Estamos asumiendo que estas cantidades E1, E2 pueden ser complejas, ¿no? Todo esto, este es complejo, este y este. Entonces el producto de esto. Si queremos entonces obtener el valor RMS, ¿verdad? Simplemente habría que sacarle la raíz a eso. Entonces se nos convierte a la magnitud de E sobre raíz de 2. Okay, esto nos interesa para las cosas que vamos a calcular más adelante. Bien, entonces en su forma, digamos, armónica, nuestras ecuaciones de Maxwell toman este aspecto. Las mismas ecuaciones anteriores, nada más que las variaciones en el tiempo, como aparece como un factor multiplicativo E a la J omega T, se lo ponemos a todas las ecuaciones, hacemos la derivada y nos queda J omega. Entonces aparece que hay una variación en el tiempo, una derivada, aquí aparece la otra, y las ecuaciones se convierten en este. Este es un régimen armónico. Estamos asumiendo que es una señal senoidal pura. Fíjense bien en esto que se está diciendo. Las señales en comunicaciones no son senoidales, son más complicadas que una senoidal. No es una senoidal pura. Esta es una aproximación que usamos. Ahora, ¿y qué podríamos hacer si, por ejemplo, tuviésemos un pulso electromagnético, digamos? Queremos ver las ecuaciones, cómo resolver el caso de un pulso electromagnético. Es, que aparece y se apaga. Eso no es un seno. Vamos a ver, cuando nosotros decimos un régimen senoidal, quiere decir que el seno viene desde menos infinito y termina en infinito. En el momento que usted lo apaga, en ese momento que apaga, ese apagón que tiene, o sea, que se baja y lo vuelve a encender, allí en esa, si ustedes vieron su clase de comunicaciones 1, se generan todas las frecuencias. O sea, cada vez que un pulso se puede convertir en una, por Fourier, en una serie de senos y cosenos. Entonces, si quisiéramos ver el efecto de un impulso, podemos siempre trabajarlo así, nada más que pondríamos una sumatoria de tonos puros, de tal manera que esa combinación de tonos puros produce el pulso o cualquier otra función, ¿verdad? Con Fourier podemos sintetizarlo. Entonces, nos sirve de todas maneras, aunque las señales no son a tonos puros, pero cualquier señal la podríamos expresar como una combinación o una serie de tonos puros. Entonces es un poco más complicado, ¿verdad? Sin embargo, para nuestro análisis seguimos trabajando con un tono y de ahí podemos deducir qué va a pasar con los demás y el comportamiento en general. Entonces hay cálculos complicados que no va a ser solamente con esto. Tenemos que ver toda la combinación de frecuencias que pudieran presentarse para poder deducir un efecto neto, ¿verdad? Entonces, con todas estas ecuaciones, entonces las podemos usar en cualquier caso siempre que apliquemos otras herramientas, ¿verdad? Como lo que estamos hablando de Fourier. Bien, continuemos un poco adelante.
Ok, todo lo, esas ecuaciones de Maxwell, toda esta ecuación, fíjense aquí, todo esto que hemos planteado, eh, esto que hemos planteado aquí, estamos asumiendo, eh, por ejemplo, las relaciones entre D y E y entre B y H, estamos asumiendo que estamos en el espacio libre, ¿verdad? Pues aparecía el mu cero y el epsilon cero. O sea, eso es lo que estamos asumiendo. No parece haber más complicaciones. Pero ahorita entraríamos en una situación, digamos, aquí estamos hablando del espacio libre, ni siquiera hay atmósfera. Por ejemplo, si usted agarra la atmósfera, no es exactamente, eh, bueno, el mu de la atmósfera se puede aproximar muy bien con mu cero, pero la permitividad no es exactamente así, porque depende del punto de la atmósfera donde nos coloquemos. Por ejemplo, si usted se pone en un lugar bajo, eh, la densidad de los gases es diferente a que estuvimos a 10 kilómetros allá en un avión, ¿verdad? Ustedes van a ver que muchos de esos pilotos de prueba llevan una máscara de oxígeno y todo eso. Es que es diferente la composición. Y si suben más, va a variar también la composición. Se va a volver todavía, hay menos oxígeno todavía. Eh, Eso afecta la permitividad. Entonces, en ese caso decimos, en el caso de la atmósfera, tiene una variación radial, ¿verdad? Aparte de eso, varía la humedad, varía la presión atmosférica, medio usted se sube y menos presión atmosférica. Todo eso afecta en la permitividad. Entonces, no es una constante, no es cero. Eso nos interesaría en algunas aplicaciones de las ondas de radio, por ejemplo, que ya estamos propagando en un medio particular. Eh, ¿Qué va a pasar ahí? Cuando aplicamos Maxwell tenemos que considerar la permitividad, que es diferente. Y si nos queremos meter en el agua, todavía el asunto se complica mucho más. Hay otros factores. Dependiendo del material, aquí hasta lo que hemos planteado, estamos hablando de un medio que es el espacio libre. Espacio libre, cuando decimos espacio libre, es el vacío que estamos hablando. No hay material. Entonces ahora la idea es hacer los ajustes para meter los materiales. Mira, en todos nuestros asuntos de alta frecuencia usamos materiales. Hay varios tipos de materiales, algunos tienen ciertas características y otros, ese es el comentario que vamos a hacer ahorita con los campos en los medios, ¿verdad? El otro tema son las condiciones de frontera, que aquí están familiarizados, pero bueno, ahora tenemos que ver según el medio, cómo son las condiciones de frontera, porque usted puede decir, bueno, los medios son dialécticos, sí, pero hay dialécticos a dialécticos. Un dialéctico perfecto o un dialéctico real. Conductores, es un conductor perfecto, es un conductor real. Y otros materiales que habría que verlos con más cuidado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en la práctica vamos a tener materiales. Eso es lo que vamos a tener, ¿verdad? Y esto, pues el análisis ya se complica, ¿va? Ya tenemos que verle cómo afecta el material, ¿verdad? Esta llamamos las relaciones constitutivas del material, ¿verdad? Eh, Se complica, pero aparecen comportamientos que los podemos aprovechar, especialmente en la parte de radiofrecuencia. O sea, aquí ya nos vamos metiendo un poquito más a fondo con estas ecuaciones, ¿verdad? Bien, entonces, cómo se comporta el campo que vamos a introducir en el material va a depender de las características de ese material. Por ejemplo, un dieléctico. Un dieléctico, un campo que apliquemos, eh, ¿qué va a pasar cuando le aplicamos el campo a un material? Bueno, ocurre lo que llamamos una polarización, ¿verdad? El campo afecta lo que está pasándole adentro a la materia. Va a haber polarización de los átomos, una polarización molecular, ¿verdad? Y se van a crear unos dipolos eléctricos, ¿verdad? Que van a aumentar la densidad de flujo D. O sea que dependiendo del material, el D se va a comportar de manera, el flujo, la densidad de flujo se va a comportar de manera diferente, ¿verdad?
y está relacionado con esta polarización que se va a dar en el material. Entonces aquí se define un vector polarización adicional que se va a presentar por la reacción del material, lo que le vamos a llamar polarización eléctrica, o sea que un material lo polarizamos eléctricamente, no estoy hablando de polarización magnética, no, eléctrica. Y miren en lo que se nos convierte entonces ¿cómo es que se llama? Nuestra relación que antes era simplemente E0E, que el desplazamiento eléctrico era igual a E0 por esto es en el espacio libre. Nos aparece el efecto de esta polarización eléctrica, que es otro vector que habría que agregarle, y esta sería el efecto del material, ¿verdad? De este material dieléctrico. Este sería el efecto que tendríamos. Bueno, aquí entonces aparecen otras cantidades. Esa polarización a la vez está vinculada, o sea, depende, se relaciona con el campo aplicado, ¿verdad? Hay una cantidad aquí, una magnitud que se le llama susceptibilidad. Ustedes ven que el vector de polarización eléctrico sería igual a E0 por la susceptibilidad eléctrica por E. O sea, nos aparece esta cantidad. Podríamos operar las dos ecuaciones que vimos, la anterior y esta, y tendríamos que el flujo eléctrico sería igual a E0 por E más P, que es lo que teníamos, y haciendo los reemplazos sería E0 por 1 más la susceptibilidad eléctrica. Esto lo multiplicaría sobre el campo eléctrico, ¿no? Y esto es lo que nosotros conocemos como la permitividad, no del espacio libre, sino la permitibilidad de este material. O sea que detrás de esta permitida E, miren lo que hay, ahí toda esta relación con el material. Ahora bien, esta E, esta cantidad que tenemos aquí es compleja. Entonces, en forma general, un dieléctrico, recuerden que estamos en nuestro espacio complejo. En forma general, podríamos decir que la permitividad de este material dieléctrico es igual a E prima, que aparece aquí, que sería la parte real, menos J E2 prima, lo cual se deriva precisamente de la relación que hemos indicado antes, propiamente de las características interiores. Entonces, aquí tenemos una permitividad compleja, esto es una permitividad compleja del medio. Hasta ahorita nosotros habíamos considerado que este era un número real, ¿verdad? Pero realmente no son números reales, son números complejos, porque si no, no tendríamos cómo representar lo que es digamos, las pérdidas del material. Esto va a estar asociado con las pérdidas. El material va a tener un efecto de que los campos sean afectados y se introduzcan pérdidas que se van a disipar en forma de calor dentro del material. El campo va a ir decayendo, ¿verdad? Por este efecto, a medida que se penetra, se introduce dentro del material, ¿verdad? Producto de la realidad atómica que se nos está presentando. Entonces, en el espacio libre, la permitividad nosotros le hemos considerado real. Eso quiere decir que el espacio libre no tiene pérdida, y es lógico, porque cuando se tienen pérdidas, es una transformación de energía, se convierte en calor. Pero, ¿y si no tengo material, en dónde se va a disipar eso? Entonces, en el espacio libre tiene que ser real totalmente. En el espacio, en el vacío, ¿verdad? Pero cuando metemos la atmósfera, por ejemplo, pudiera haber algo de disipación en la atmósfera en forma de calor, ¿verdad? Producto de la vibración, toda esta cosa subatómica a nivel atómico que se podría producir ese impacto. Ahora, este tiene que aparecer un valor negativo aquí por el asunto de, vamos a ver más adelante, la conservación de energía, ¿verdad?
eh, debe ser negativa. E es positiva, ¿verdad? La cantidad E2 primada, E primada, 2 prima es positiva, pero nos aparece. Esto va a reflejar el decaimiento del valor negativo de la energía dentro del material. Muy bien. Ahora, esa pérdida, porque ahí cuando uno lo ve como imaginario, casi no se ve cuál es cómo es que eso es pérdida, ¿verdad? Bien, vamos a ver, esa parte imaginaria hace el efecto similar a lo que hace la conductividad, ¿verdad? No, la conductividad de un conductor, que su valor finito determina que haya una pérdida, ¿va? Es como que hubiera una corriente de conducción y hubiera una resistividad. Así se comporta ese elemento del eléctrico. Entonces, nosotros tenemos, si tomamos un material con una conductividad finita, existirá una densidad de corriente de conducción J sigma E, ¿verdad? Esta es la ley de Ohm que habíamos visto antes, desde el punto de vista electromagnético. Entonces, la ecuación de Maxwell, la segunda, la del rotacional de H, en su forma diferencial y que habíamos puesto ahí, y armónica, entonces sería el rotacional de H, entonces estamos otra vez en su forma fasorial, J omega D más J. Nosotros podemos reemplazar, digamos, nuestro desplazamiento y ponemos J omega E. Fíjense que estamos usando EE sin un índice, o sea que es el E general, ¿verdad? Que tenemos, que puede ser complejo, por E, y la corriente de conducción sería sigma E. Hacemos aquí, reemplazamos la cantidad de la permitividad por la expresión que indicamos antes, que sería eh, el E' menos J E2', y reagrupamos la ecuación y nos queda J omega E', ¿verdad? Que esto es similar a lo que teníamos antes cuando esto era E0, esta parte. Pero del otro lado, donde tenemos las pérdidas que se dan en la conductividad, nos aparece ahora agrupado una cantidad que esto es real, fíjense, toda esta parte es real, omega E2' más sigma, ¿ok? Por E. O podríamos reagruparlo de esta manera, ¿ok? El tema es que esto es similar, el efecto de este componente de omega E' es similar al efecto de la conductividad. De ahí que hablamos de una conductividad equivalente, que nos estaría introduciéndonos en el material, ¿verdad? Entonces, aquí este componente omega E' que mencionamos aquí, E2'. Bien, vamos a continuar esto en la próxima clase, porque vamos a introducir aquí los parámetros que usamos en estos materiales, ¿verdad? Uno de ellos es esta conductividad equivalente que nos aparece ahora. O sea que el material es como que tuviese una cierta resistividad. Entonces, imagina un condensador, va a tener una corriente que va a atravesar el material dieléctrico. Esa es la realidad. O sea, es una corriente pequeñita, pero es como que tenemos una conductividad que es omega E. Y vamos a definir también, como ese elemento nos va a aparecer ya en ese material, aparte que la conductividad, ¿verdad? Pudiera estar también presente, alguna conductividad, la que es realmente conductividad, se va a definir una cantidad que se llama tangente de pérdida, que es la relación entre esta cantidad omega E2' más sigma sobre omega E', que es la primera, la parte que no produce pérdidas. Entonces, esto nos va a dar un ángulo, y normalmente estas dos cantidades se especifican en los materiales, ¿verdad? Se va a especificar omega E' y, o la conductividad y ¿no? El tangente de. Vamos a continuar en la próxima clase. Eh, bien, si no hay una pregunta, lo dejamos hasta aquí y nos vemos en la próxima.
¿No hay preguntas? Bien, este material se lo subo hoy. Ahí sí que pues, lo repasan. Simplemente es lo que está es agregando nuevos ajustes a nuestras ecuaciones de Maxwell para aplicarlas. El paso que vamos, hacia dónde vamos con esto, es al asunto de las ondas, la propagación de ondas electromagnéticas, que es lo que vamos a introducir. Después hay otra clase más adelante, que es la clase de propagación, donde el tema se toca con más propiedad. Vamos a hablar de propagación de ondas electromagnéticas primero en el espacio libre. De ahí vamos en la siguiente sección, unidad, vamos a tratar lo de las líneas. Muy bien. Los veo entonces en la próxima clase. Que la pasen bien. Ingeniero, Dígame. ¿qué libro ahorita? Aquí vamos a basarnos en el libro de Posar. Me voy a tratar de seguir lo más que pueda el libro, pero está en inglés, ¿verdad? Entonces, ayúdense con las transparencias. Tienen dudas ahí de lo que significan algunas partes. Yo no estoy tomando o sea, el libro anterior, nos basamos en otro libro, no estoy tomando todo lo que está ahí, ¿verdad? Solamente estoy sacando algunas partes. ¿Ok? Entonces, ese libro, pues no sé, traten de descargarlo o voy a ver si le pongo un link donde lo encuentren. Ahorita les puse un capítulo, el capítulo, bájenlo, porque lo voy a quitar de ahí porque no queremos problemas, ¿verdad? Es viejito el libro, pero tiene buen nivel, ¿verdad? Así que bájenlo o vean si lo consiguen completo por otro lado. Y solo puse el capítulo 4, que es lo que hemos visto hasta ahorita. Muy bien, que la pasen bien. Los veo mañana, perdón, la próxima. Hasta luego.